enseñarle acerca de lo que Jesús hizo con los discípulos, dándoles una lección de fe. Díganlo, lección de fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿De veras tienen fe? Marcos capítulo 11, del versículo 12 al versículo 14 de la Biblia. Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Cuando esté ahí me dice amén y comenzamos. ¿Listos? Amén. Dice la Biblia para la gloria de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ir. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dios bendiga su palabra. Hoy voy a hablarle de fe. Y quiero enseñarle que como pueblo de Dios, la Biblia dice que nosotros debemos o vamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. ¿Cuántos creen eso? Y hay una peculiaridad que Jesús tenía y que nosotros la iglesia hemos perdido. Jesús hablaba a cosas que nosotros ya no les hablamos. Jesús le hablaba a los árboles. Jesús le hablaba al tiempo. Jesús le hablaba al viento, al mar. Porque cuando hablamos, hay cosas que comienzan a suceder. Amén. Cuando usted habla, dice la Biblia que en nuestra boca hay poder. En lo que sale de nuestra boca hay poder. Pero para que esa declaración que sale de nuestra boca cumpla un propósito, nosotros tenemos que tener fe. Porque solo las personas que tenemos fe podemos esperar este proceso. Dice la Biblia que los discípulos cuando regresaron se admiraron que la higuera se había secado. Es decir, ellos escucharon a Jesús decir que nunca más iba a comer alguien de esa higuera y que se iba a secar desde la raíz. Y los discípulos lo escucharon como por escuchar cualquier cosa. Y dijeron, ¿ven lo que dijo Jesús? Pero no creyeron que lo que Jesús estaba diciendo se iba a cumplir. Y cuando regresaron, dice, y pasaron por el mismo camino, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Y dijeron, mira Jesús, la higuera que tú maldeciste se secó. Y Jesús les dijo, bueno, ¿y ustedes no creyeron? Pues en lo que yo dije. ¿Por qué quiero enseñarle de esto, iglesia? Porque cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted tiene la oportunidad de exponerse a la palabra, y cada palabra que nosotros lanzamos desde este lugar, o puede ser que usted se encuentre con alguien personalmente y alguien le lanza una palabra, crea en esa palabra, porque si usted cree esa palabra va a suceder cosas. Amén. Porque cuando confesamos algo, de momento tal vez no suceden cosas, pero en el ambiente espiritual, cuando usted hace una declaración de Dios, una declaración conforme a las promesas de Dios, en lo espiritual algo comienza a suceder. Amén. Le voy a enseñar cómo opera el reino de Dios. Marcos capítulo 4, el versículo 26 al 29. Mire cómo Jesús les enseña a los discípulos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es decir, que cuando cada declaración nuestra es una semilla, pero dice que cada declaración nuestra es una semilla que si cae en buena tierra va a producir fruto. Pero dice, así como la semilla cae, es decir, usted agarra una semilla de cualquier fruta, abre un hoyo en el patio de su casa y la echa allí y la tapa con tierra,
usted sigue haciendo las cosas que hace rutinariamente cada día. Usted va a su trabajo, usted va a su escuela, usted viene a la iglesia, usted hace todos sus quehaceres, y esa semilla que usted tiró sin que usted se dé cuenta, está sufriendo bajo la tierra una metamorfosis, un cambio, sin que nosotros demos cuenta, y cuando menos usted espera, usted ve una nueva vida brotando de esa semilla. Así es cada promesa de la palabra de Dios. Cuando se lanza promesa, cuando se lanza una palabra, aunque usted de momento no experimente nada, pero si su corazón es buena tierra y esa semilla cayó en su corazón, créame que algo va a comenzar a suceder. Amén. Algo va a comenzar a gestarse dentro de usted, porque cada declaración nuestra es una semilla. Y aunque no vea nada diferente, créalo, que Dios va a hacer que cada declaración hecha con fe produzca cosas en nosotros. Amén. Por eso cuando oramos por los enfermos, aunque usted no sienta nada, aunque usted no mire evidencia en el momento, pero si usted crea la declaración, si usted recibió la semilla como buena tierra, créame que Dios va a hacer un proceso por medio de su fe. Entonces hay que esparcir semilla, porque sin semilla no hay fruto. Es decir, por eso nosotros declaramos palabras, por eso oramos por las necesidades, por los enfermos. Pero el poder de que sucedan las cosas no está en la declaración, sino en la tierra donde cae la semilla. Amén. Si usted es buena tierra, créame que usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver el milagro, porque Dios hace que la vida que está dentro de esa promesa salga y sea evidencia para la gloria de su nombre. Y cuando la vida sale de esa semilla o de la promesa, comienza a vivir un proceso. Dice lo que acabamos de leer, que primero hierba, dice, después espiga y después grano lleno, dice. Es decir, un fruto, porque lo que más nosotros queremos de cada promesa es verla realizada, manifestada en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos tienen fe aquí? Si usted tiene fe, hermanos, cada promesa que usted reciba, usted la recibe y la planta en su espíritu, déjeme decirle, Dios está trabajando para que eso se haga evidente en su vida. Jesús tenía un propósito. Sabía que era algo sencillo lo que él estaba diciendo, pero sabía que de esta pequeña declaración que le estaba haciendo a una higuera, había de dar una gran lección de fe para el mundo y también para los discípulos. Y Pedro aprendió una gran lección. El poder de la palabra de Dios. Díganle, el poder de la palabra de Dios. Pedro aprendió que la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios es eso, de Dios, no es palabra de hombre. El poder de la declaración, la importancia de la declaración, que otros escuchen esa declaración de la palabra de Dios y que otros escuchen lo que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón, lo que creemos. Pero mire que Jesús no les da a ellos los pormenores de cómo se secó la higuera, porque si usted ve y usted estudia la historia de la higuera, usted se va a dar cuenta que la higuera es la única planta que da fruto sin antes dar flor. Por eso Jesús, cuando la mira llena de hojas, él piensa que allí, y él mete su mano y no encuentra nada y se enojó, porque Dios no está interesado solamente en que nosotros estemos frondosos, y ni mucho menos que estemos llenos de flor. Él está interesado en que nosotros demos fruto. Amén. Que seamos un pueblo fructífero. Por eso cuando usted va al libro de Juan, capítulo 15, dice la Biblia que Él espera que nosotros demos fruto, y fruto en abundancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, vemos que de algo pequeño Jesús sacó una gran lección de fe. Pero ¿qué hacer para ver eso? Mire cómo cuando los discípulos van en el mismo capítulo 11, versículo 20, vaya conmigo allá a la Biblia, dice que, y pasando por la mañana, es decir, después del día que Jesús habló la palabra sobre la higuera, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, dice en el versículo 21 de Marcos 11, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Dígalo, fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera. ¿Quién dice? Cualquiera, dígalo, es para todos. Cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón,
si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué dice que va a ser hecho? Lo que diga. Díganlo, hermanos, hay que abrir la boca. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire qué hermoso, porque Jesús, Pedro demuestra la más grande incredulidad, porque le dice: mira, Jesús, la higuera que maldijiste se secó. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Cuando lo dijiste yo no creí. Porque eso es la fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice el libro de los Hebreos 11:1. Pero Pedro escucha la declaración de Jesús y dice: ya no creo que se seque, ¿verdad? Como muchos se oran por ellos, dicen: yo no creo que me sane, si el doctor dijo que ya tengo contado los días. Yo no creo que esto cambie. Todas las evidencias indican que vamos directo al fracaso. Oigan, mi hermano, cuando Dios suelta una palabra, usted tiene que creerla, amén. Porque si usted duda, perdió la bendición. Y Pedro le dice: mira, Jesús, y Jesús le dice: tener fe en Dios, dígalo, en Dios. ¿Por qué Jesús le especifica? Le dice: tener fe en Dios. Porque hay mucha gente que tiene fe, pero no tiene su fe en Dios. Hay gente que tiene su fe en muchas cosas, menos en Dios. Hay gente que tiene fe en su trabajo. Hay gente que tiene fe en su negocio. Hay gente que tiene fe inclusive de pegarle al gordo en la lotería. Hay gente que tiene fe en que se puede hallar un maletín lleno de dinero. Hay gente que tiene fe en esto y en lo otro, pero lo menos que tienen es fe en Dios. Y la única fe productiva, la única fe que hace cosas, la única fe que provoca milagros, la única fe que hace sanidades, la única fe que es creativa, es la fe de Dios. Amén. Si usted tiene fe de Dios, usted puede esperar milagros, usted puede esperar respuestas, usted puede esperar cosas maravillosas, pero tenemos que tener fe en Dios. Dígalo, en Dios. Y mire que todo el mundo tiene fe. Usted sale a la calle y dice: hermano, ¿usted tiene fe? Sí, tengo fe. El ladrón tiene fe. Sí. Cuando van a meter a robar un banco, dice: primero Dios, que no nos agarre. ¿Y usted cree que esa fe es una fe productiva? El borracho también tiene fe, dice: primero Dios, que este trago no me arruine el hígado. Pero la fe en Dios es otra, es fe en las promesas de Dios, fe en la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús les está enseñando aquí a Pedro que solamente la fe en Dios nos puede hacer creer y esperar resultados de lo que nosotros hemos proclamado, de lo que nosotros hemos declarado con fe. Si usted tiene fe en Dios, cualquier declaración que usted haga respaldada en la palabra va a producir cosas en usted, porque la fe en Dios nos da autoridad, nos da poder. Amén. Entonces, por medio de la fe en Dios, nosotros obtenemos la llave del reino de los cielos. ¿Y por qué quiero enseñarle de esto? Porque nosotros muchas veces tenemos una forma muy negativa de hablar. Y a veces nuestras declaraciones son más de pesimismo que de optimismo. Entonces, cuando declaramos algo con la fe en Dios, sucederá. Dice que aún los montes pueden ser removidos. Oiga bien. Y tenemos que enfocar nuestra fe en Dios, porque a veces nuestra fe se enfoca erróneamente. Cuando nuestra fe está enfocada en Dios, los sueños no se quedan nada más en sueños, sino que llegan a ser una hermosa realidad, como le pasó a José. José, Dios le dio un sueño y empezó a padecer, comenzó a sufrir, comenzó a pasar un proceso, pero por la fe de él en Dios, al final, después de 23 años, él vio concretizado su sueño, porque él tuvo fe y él dijo: Dios me dio este sueño, Dios me dio esta declaración, y por fe yo tengo que verla concretizada. Y no dudó en que Dios iba a hacer cosas en él. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas en él? Comience a declarar bendición de Dios.
Así como sucedió, hermanos, en la vida de estos discípulos. Ellos dudaron en su corazón. Porque no podemos declarar algo si primero no lo creemos en nuestro corazón, porque la palabra dice que en el corazón se cree. Dígalo, en el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Tiene cosas usted en su corazón? Declárelas, háblelas, grítelas, confiéselas. Pero si usted en el corazón no cree nada, usted no tiene nada que confesar. Porque hay gente que anda confesando solo dolor y miseria. No, usted tiene que comenzar a confesar bendición. Usted tiene que llenar su corazón de las promesas de Dios. Amén. Para que las cosas sucedan, se conjugan tres cosas. Número uno, díganos: fe en Dios, creer en el corazón y proclamarlo con la boca. O sea, debemos de proclamar sin dudas, con seguridad y con fe. Y a veces la mente nos puede traicionar, pero si está en tu corazón, proclama tu fe con tu boca, con tus labios. Confiese, declare, hermano. Jesús no solo pensó, Él no solamente se le quedó viendo la higuera, no solamente lo pensó, sino que le dijo: nunca más, maldita eres higuera, nunca más comerá nadie de tu fruto. Lo declaró, dígalo, lo declaró. Es una fe que cree sin dudar. Usted tiene problemas en algún área, declare. Declare bendición. Declare que eso va a cambiar. Yo cuando estoy enfermo, yo pongo mano con aceite en mi mano y me pongo mi mano en mi cabeza y le digo: enfermedad, te ordeno que te vayas de aquí. Acaba. Así es, amén. Usted tiene el poder para hacerlo también. ¿Cuántos creen que tienen el poder? Comience usted a declarar bendición, comience usted a creerle a Dios. Póngale voz a su fe, porque muchos tienen una fe muda. ¿Sí? Hermano, a veces uno habla con la gente: hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, aquí, pasando las de Job. O algunos otros hermanos dicen: más o menos. ¿Verdad? ¿Sabía que el más o menos está más cerca de lo menos que de lo más? Más o menos, ahí dice pasar con tribulaciones y todo, pero ahí vamos, ¿verdad? Con pruebas, dicen algunos. ¿Sabe que la declaración de nuestra boca tiene poder? Israel dijo: mejor nos hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y sabe dónde terminaron ellos? Muertos en el desierto. ¿Sí? Por eso que usted mire la situación pie arriba y cabeza abajo, usted comienza a declarar y diga: esto no es nada, mi Dios va a transformar mi situación. Si usted está enfermo, declare y diga: la sanidad viene en camino y hay una proclamación, hay una semilla que se nos puesta en mi espíritu y yo creo que viene sanidad a mi vida. Si hay alguna deficiencia en un órgano, ponga su mano y dígale: Señor, tú eres el creador de mi vida, haz un órgano nuevo en mí. ¿Cuántos creen eso? Conocí el caso de una mujer colombiana, un testimonio. Esta mujer había logrado tener solamente 2 hijos con su esposo. Y después de su segundo hijo, ella decidió, no fue que decidió, sino que le detectaron cáncer en su matriz y tuvieron que extraerle su matriz, pero ella tenía 2 hijos. Y una vez ella permitió que sus hijos fueran a un campamento juvenil. Y en el regreso ellos, sin permiso de las personas que estaban encargadas del campamento, se vinieron con un joven, tuvieron un accidente y los 3 se murieron. Y los 2 hijos de ella se fueron ahí, se quedaron ellos solitos. Fue un gran dolor para ella y para su esposo. Y ella un día fue a una cruzada evangelística. Y un pastor dijo: Dios puede hacer cualquier cosa por ti. No importa las circunstancias, no importa la condición, no importa cualquier manera que estés pasando. Dijo: Dios es un Dios que puede hacer de la nada cosas grandes. Y la mujer creyó y cayó postrada y dijo: Señor, dame un hijo. Tú sabes que yo no tengo ya matriz, no tengo nada dentro de mí, pero dame un hijo. Como a los 3 meses empezó a sentir náuseas. Y el esposo, que era un hombre muy falto de fe, le decía: alguna comida te hizo daño. Y le empezó a dar cosas para la náusea, ¿verdad? Pues
lo menos que él esperaba era que estuviera embarazada, pero ella sabía que había una promesa, una palabra implantada en su espíritu. Y fue al médico como a las 2 semanas que no podía contener eso, y el mismo médico que le había extraído todo de ella le dijo que ella tenía una matriz nueva, un útero nuevo y estaba embarazada. ¿Sabe quién hizo eso? Dios. Entonces uno dice, pero parece de película. Sí, parece de película, porque Dios así hace. Dice la Biblia en Hebreos, dice que las cosas que hoy vemos fueron hechas de cosas que no veíamos. O sea, no dice que de cosas que no existían, sino de cosas que no veíamos. Es decir, que son cosas que ya existen, pero que nosotros no las podemos ver, y la única forma que las podemos ver es a través de la fe. Es decir, hay muchas cosas que ya están, hay muchas cosas que ya existen, hay mucha bendición que Dios ya tiene preparada para ti, hay muchas cosas que Dios ya tiene listas para que nosotros las recibamos. ¿Y por qué no las recibimos? Por falta de fe. Porque nosotros solamente creemos en lo que vemos y en lo que tocamos, pero la Biblia dice que debemos de creer aún sin ver, sin tocar, porque hay cosas que ya están hechas, y de la única forma de traerlas a manifestación en el mundo físico es a través de nuestra fe. ¿Todavía tiene fe? Entonces, para que las cosas sucedan, nosotros tenemos que declararlo con fe. No se lleve su fe a la tumba. Déjela concretizarse, déjala que se haga realidad en su vida, porque a veces muchos creyentes no han visto nada, porque no lo han proclamado, no lo han sacado de su corazón. Jesús dijo, háblenme al monte. Si le hablan al monte, el monte se moverá. No dijo él, quédense viendo nada más y pónganse a pensar, así como les enseñan en la meditación trascendental. No digo, háblenme al monte. Tiene un problema en su casa, háblale al problema. Tiene una enfermedad, háblale al cuerpo enfermo. Tiene una necesidad, háblale a la necesidad. Tiene problemas con su hijo, háblale a su hijo, declárale palabra. Comience a proclamar bendición. Ya no deje de decirle, el diablo te va a llevar, hijo, eres un desgraciado, ya no cambia, no. Comience a decirle, ¿cómo ha estado el siervo del Señor? ¿Cómo está el profeta del Dios Altísimo? ¿Cómo está el ministro del Rey de la Gloria? Cambie sus palabras, cambie su declaración. Comience a decirle a ese marido, aunque ya haya dado vuelta de carnero, de borracho, comience a decirle, ¿cómo está el ministro del Rey de la Gloria? Comience a declarar palabra de fe, palabra de bendición. Comience a regar buena semilla. Tenemos que darle ya un golpe al negativismo, a la falta de fe, y tenemos que quitar, como dice la Biblia, nuestros ojos de lo temporal y de lo pasajero y poner nuestra mirada en las cosas del cielo. ¿Cuánto van a cambiar su forma de hablar? ¿Sabía usted que la Biblia dice que todo fue hecho por la palabra? Salmos 33:6 dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, dice, por el aliento de su boca. Oiga bien, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Todo Génesis dice, y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. Creó los animales, señoreé el sol en el día, dijo, y señoreé la luna en la noche, y eso fue lo que sucedió. Todo lo que hoy ve usted, todo lo que hoy podemos gozar, todo lo que hoy podemos nosotros disfrutar, Dios lo creó con su palabra, con la declaración de su boca. Entonces hay que hablar, hay que declarar con fe y con la seguridad de que van a suceder cosas. Necesitamos declarar sobre nuestra familia. Mateo 8:16 dice la Biblia, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, dígalo, con la palabra, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos con la palabra. Es decir, cuando usted declara palabra de Dios, hay poder, dígalo, hay poder. ¿Cómo Jesús calmó la tempestad? Cuando los discípulos estaban amedrentados, dice que se paró a la orilla de la barca y dijo, viento, enmudece, aguas, vuelvan a su nivel normal.
No solamente se les quedó viendo, no. Dice que él habló, declaró, ordenó por la palabra. Usted tiene el poder para declarar la palabra de Dios. Usted tiene el poder para hablar de las circunstancias. Dios nos ha dado el poder. No dice la Biblia que mayores cosas haremos nosotros. No dice el Señor que a los que creen. ¿Cuántos creen aquí en Jesús? Dice la Biblia, el que cree le ha dado poder y autoridad. Dígalo, poder y autoridad. Levante su mano derecha y dígalo, yo tengo el poder y tengo la autoridad de Dios. Usted lo tiene. Y la iglesia tiene que salir de esa pasividad. En sus labios y en su corazón hay un poder que usted necesita sacarlo para bendecir a otros. Comenzar a declarar palabra. Yo me recuerdo cuando llegamos a la ciudad donde venimos, había gente que decía, pastor, a mí que no me gusta este pueblo, que feo, ¿verdad? Le dije yo, cállese la boca. Y si no le gusta, váyase de aquí. Pero yo cuando andaba por la ciudad, yo sacaba mis manos y le decía, Señor, bendigo esta ciudad. Amén. Declaro bendición desde el norte hasta el sur de toda esta ciudad. La bendigo, es la ciudad más hermosa, Señor, que tú has creado sobre toda la tierra. No la declara. Declara bendición sobre la ciudad. Amén. Es que esto ya no cambia. No va a cambiar. Eso téngalo por seguro. Es que mi marido ya no cambia. Crea que no va a cambiar. Es que este hijo mío se va a perder. Se va a perder. Eso es lo garantizo. Pero cuando usted comienza a declarar palabras, cuando usted comienza a creerle a Dios, cuando usted comienza a entender que no es por usted, sino por el poder de Dios, las cosas que usted no puede cambiar, las cosas que usted no puede ver diferentes, por su fe en Dios, Dios las puede transformar en bendición. Amén. Eso es algo poderoso, hermano. El centurión romano, que era un gentil, dice que llegó y le dijo a Jesús, tú no puedes ir a mi casa. Usted conoce toda esa historia. Le dijo, solamente di la palabra. Y yo estoy seguro que mi siervo se verá. Y Jesús le dijo, vete, porque así como has dicho y creído, así que se ha hecho. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Usted cree que ha tenido los días contados? ¿Qué es lo que usted cree de este mismo? ¿Cree usted que la situación en la que está es la situación realmente donde Dios quiere que usted esté? ¿O usted cree que hay una mejor expectativa de bendición en Dios? Yo siempre he dicho, hermanos, que nosotros tenemos mejores expectativas en el Señor. Amén. Pero tenemos que comenzar a movernos en fe. Amados hermanos, si nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a perder mucha bendición. Cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa, dice que vieron al paralítico y se le quedaron viendo. Y no solamente se le quedaron viendo, sino que le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Dice que le hablaron, le dieron la palabra, le hablaron de su fe. Antes de Pentecostés no tenían nada, pero después de Pentecostés andaban repartiendo promesas por todos lados. Dice que después de Pentecostés, por causa de los apóstoles y de los profetas, dice que muchos milagros y prodigios sucedían en las ciudades, porque ellos andaban declarando bendición. Tenemos que cambiar. Jesús lo dijo, lo que tú digas te será hecho. ¿No cree usted que usted lo que hoy es por lo que usted ha declarado? Sí. Hay gente que dice, no, aquí está complicado, aquí no creo que salga adelante. Y ahí está, no sale adelante. Ahí está patinando. Y va a seguir patinando si no cambia la declaración. ¿Por qué tenemos que cambiar eso? Porque hay declaraciones negativas que nos atan. Hermano, ¿cómo ha estado aquí luchando con mi diabetes? Dicen. Y se apodera de la enfermedad. Pero no es raro, dice, si mi mamá era diabética, mi abuela era diabética, mi tatarabuela era diabética. Y aceptamos cosas. Olvídese, cuando usted tiene fe en Dios, usted dice, aquí se terminó toda la enfermedad generacional. Aquí se rompió toda maldición de enfermedad. Y de aquí en adelante mi generación cambie en el nombre de Jesús. No importa si todos sus antepasados se han muerto de cáncer o se han muerto flaquitos, no importa cómo, usted se va a morir de anciano sin dientes. Amén. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted está creyendo quién es Dios, cuando su declaración cambia. Pero tenemos que cuidar nuestros labios de las cosas que nosotros hablamos. Yo he conocido casos, conocí el caso de un matrimonio que le decía a la mujer, no creo que lleguemos a los 5 años de casados. A los 4 y medio de destripar. Lo declararon.
Yo le he dicho a mi esposa, nosotros vamos a morir de ancianito, ya cuando el corazón se cansa. Y así nos vamos a morir. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que su declaración puede cambiar? Le tenemos que cambiar. Muchas veces somos muy negativos. Mire lo que dice Proverbios 6:2, dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso, dice, en los dichos de tus labios. Mire, mucha gente está como está, no porque Dios los tenga así, sino por lo que ha salido de su boca. Óigame, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, dice la Biblia. ¿Sabía usted que ya todo está hecho por Dios? Dios no está haciendo cosas, ¿no? Ya todo lo que tiene para usted ya lo terminó. Todo lo que tiene para mí ya lo terminó. Y solo está por manifestarse en mí y en usted lo que Dios ha hecho. Dios le dijo a Israel: yo les he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel? Pisar los lugares, ir a poner sus pies. Es que mire, la iglesia hoy, hermanos, no quiere moverse en fe. La iglesia no quiere poner a trabajar su fe. Ahora, ya se le había entregado, la condición era pisar todo terreno. Ahora, mire lo que es una oración de fe. Vaya conmigo a la Biblia en Jonás 2:6. Y me gusta esta declaración de Jonás porque dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Sabe cuándo Jonás hizo esta declaración? Cuando estaba en el vientre del gran pez. Él no está afuera. Él está en el fondo del mar, revolcándose en los gases gástricos y en todo el desperdicio que el gran pez tenía en su estómago. Y Jonás hace una declaración de fe y dice: descendí a los cimientos de los montes, es decir, estoy aquí en la profundidad del mar, sin salida, sin oportunidad. Estoy aquí donde lo más seguro que yo tendría es la muerte. Y dice: la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, es decir, no hay escape. Pero mire la declaración que dice: mas tú sacaste. No dice: mas tú me vas a sacar, sino dice: mas tú sacaste. Dígalo eso usted. Él dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Qué es lo que hace Jonás? Jonás está en una situación presente muy complicada, sin oportunidad, sin esperanza. Pero Jonás hace de su condición actual algo pasado. Porque él dice: no importa cómo estoy yo, no importa hasta dónde he caído, no importa por mi desobediencia y mi necedad hasta dónde he llegado, pero tú ya me sacaste, Dios. Y dice que Dios escuchó su oración. Mire, no importa lo que esté pasando, hay algo mejor de Dios para su vida. Hay algo mejor de Dios para su familia. Hay algo mejor de Dios para su matrimonio. Hay algo mejor de Dios para sus hijos. Hay algo mejor de Dios para su negocio. Hay algo mejor de Dios para su vida, hermano. Porque Dios, hermanos, es un Dios de bendición. Amén. Su vida puede mejorar si usted comienza a tener fe en Dios. Amén. Y mire lo que dice Jonás en 2:7 también, en el siguiente versículo. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Déjeme decirle que Jonás no es una buena referencia para que nosotros la tomemos, pero ¿por qué esperar hasta tarde en la panza del gran pez para obedecer? Porque Dios le dijo: que a Nínive predica. Y dijo: bueno, yo no voy a ir. La ciudad está llena de malvados, perversos. Y pagó por huir de la presencia. Usted conoce toda esa historia. Dios no lo quería maltratar. Si Dios lo mandaba era porque Dios iba a ir con él. Pero él tuvo duda. Pensó que iba a ir él en su propia fuerza y huyó de Dios, pagó. Hay muchos que pagan por huir de Dios. Y agarró un barco para Tarsis, dice. Y hasta cuando estuvo en la panza del gran pez, entonces ahí se acordó de Jehová. Mira, hay gente que hasta cuando ya está metido en Dios, ¿verdad? Se acuerdan de que hay un Dios que es poderoso.
¿Se acuerdan de quién son hijos? ¿Se acuerdan de que hay un plan divino esperando cumplirse? Hermano, no se acuerde hasta cuando esté en problemas. Acuérdese de Dios en todo tiempo. Amén. Entonces, ¿cómo está usted hoy? No importa. Dios hizo ya algo mejor para usted. Mire, si usted está mal, Dios va a hacer que usted esté bien. Y si usted está bien, Dios va a hacer que usted esté mejor. Y si usted está mejor, Dios va a hacer que usted esté súper mejor. Amén. Porque Dios es un Dios que siempre quiere que nosotros vayamos de mejor en mejor, de gloria en gloria. Amén. Ahora, ¿por qué yo tengo que enseñarle esto, amados hermanos? Porque cuando hay una declaración que se lanza, usted la rebate, agárrele. Amén. Pastor, pero las condiciones no son las más favorables. El ambiente no es el más propicio. Dios no está sujeto a los ambientes ni a las circunstancias. Amén. La fe de Dios mueve montañas. La fe en Dios hace milagros, prodigios. Él puede hacer cosas aún en medio de las circunstancias difíciles. Ese es el Dios poderoso. Pero ¿cuál es el problema? Entre más nosotros nos alejamos de Dios, más grande vemos nuestro problema. Recuerdo cuando vivíamos en Washington, que nos fuimos a conocer la ciudad de Seattle. Allá hay un barco que nos meten a uno en el río para conocer, pasar por todo el centro. Y cuando uno comienza, ve la aguja esa famosa que hay en Seattle, bien pequeñita, de lejos. Pero a medida que el barco se va acercando, te la va viendo más grande, más grande, más grande. Y pasa exactamente enfrente, que no le ajusta su mirada para verla cuán majestuosa es. Y de ahí se cae una predicación. Entre más usted se aleja de Dios, entre más usted se aleja de Dios, ¿verdad? Entre más usted se aleja de los problemas, mejor dicho, ¿verdad? Usted ve más grande a Dios. Pero entre más usted se acerca a sus problemas, hermano, usted los va a ver más grandes. Pero ¿sabía usted que Dios es más grande que cualquier circunstancia? Dios es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier necesidad. Dios es más grande que cualquier situación difícil, negativa que esté pasando. Dios es más grande que eso. Pero a veces nosotros vemos a nuestros problemas más grandes que Dios. Vemos nuestras circunstancias más grandes que Dios. Vemos a nuestras necesidades más grandes que Dios. Aún la enfermedad nos roba la bendición. Pensamos que lo que el doctor dijo es la última palabra. No, mi amado hermano, el último punto final de su vida y de la mía la escribe el Rey de la Gloria. ¿Ven? El creyente no se muere cuando el médico dice, el creyente no se muere cuando Dios dice, hasta aquí nomás llegaste. Pero a veces nosotros estamos creyendo más en lo que vemos, en lo que está delante de nuestros ojos. Estamos creyéndole más a las circunstancias, al mundo. No, hermano, usted tiene que creerle a Dios y declararlo con su boca y proclamarlo con fe. Cuenta la historia de una viejita que creyó esta palabra que decía, hay que hablarle a las montañas y se van a mover. Ella vivía en un pueblo muy hermoso y había una montaña que le estorbaba ver el paisaje. Detrás de la montaña corría un río y dijo ella, mañana muevo esta montaña. Porque recién había llegado de la iglesia y escuchaba una predicación de esta. Y se paró frente a la puerta, a la montaña, cuando llegó, muy llena de fe la señora. Y le dijo, montaña, te ordeno que mañana levantarme ya no estés ahí. Quiero gozar del paisaje. Y se acostó. Y en la mañana que se levantó, abrió la ventana y estaba en la montaña otra vez. Y dijo ella, ya sabía que te ibas a mover. Entonces oró sin fe. ¿Cuánta gente ora sin fe? Señor, si tú quieres. Claro que Dios quiere. Señor, si tú puedes. ¿Sabes lo que le está diciendo? Yo creo que eres limitado en tu poder. No, hermano, cuando te va al Señor, dígale, Señor, yo declaro sanidad en mi vida en el nombre. Señor, dame esto, dame lo otro, haz esto. No le ande diciendo, Señor, si quiere, si puede. Que era bonito, ¿verdad? Dios. Hermano, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de manera que muchas veces nosotros no podemos entender. A veces Dios nos habla cosas sin sentido. Mira lo que le dice a Josué. Josué llega y lo primero que encuentra él, después de pasar el Jordán y llegar a la tierra prometida, son las murallas de Jericó. Se encuentra aquel majestuoso muro. Y Dios le dice, dale 6 vueltas durante 6 días. Al 7º día dale 7 vueltas. Y al final de la última vuelta, que los sacerdotes toquen la trompeta y que el pueblo grite, Jehová nos ha entregado la ciudad, y se van a venir abajo los muros. Como que suena raro eso, ¿no?
con gritos, caerse esos grandes muros. No eran muros, le estoy hablando de bloques de 4, no, eran muros inmensos. Dice que un carro podía ir y el otro venir, porque ahí tenía su casa, la ramera. Y José tuvo que enfrentarse a la incredulidad del pueblo. Me imagino que el pueblo debe haber dicho, no será mejor dinamitar esto de ahí. O contratar unos bulldozers, ¿verdad? Y unas demoledoras y que vengan a montar este muro. Pues no, dijo José. Dios me dijo que demos 6 vueltas. 6 vueltas, esto no tiene sentido. ¿Cómo es eso de que damos 6 vueltas y después 7, suenan las trompetas, gritamos y los muros se van a caer? ¿Dónde se ha visto eso? Y dijo José, no importa, pero Dios dijo que así me hiciera. ¿Y sabe lo que sucedió? Que después de la 7ª vuelta, el 7º día, y después de sonar las trompetas y el pueblo gritar, dice que los muros se vinieron abajo como que si eran de azúcar. Ah, pero ¿cómo cuestionamos la palabra nosotros? ¿Está seguro, pastor, que la Biblia dice eso? Yo no le haya sentido a eso, dice yo. ¿Usted le haya sentido, hermana? No, dice no, yo tampoco. Bueno, y como la Biblia dice que si 2 estamos de acuerdo. Y empezamos a razonar la palabra. A Gedeón no le dijo, pues enfréntate a ese ejército multitudinario, más de 6,000 soldados, con 300 hombres. Dale un cántaro, una trompeta y una T. Qué ridículos son eso, ¿verdad? 100,000 hombres contra 300, con un cántaro, una trompeta y una T, una cartera. Me imagino que Gedeón le había dicho, ¿qué hacemos? Le sonamos las trompetas en los oídos para dejarlos solos. Les quebramos los cántaros en la cabeza. Dijo el Señor, no, tranquilo, ustedes solo hagan lo que yo les voy a decir. Y la victoria es mía. La batalla es mía, ustedes no iban a mover un dedo. Y dice que Gedeón se mantuvo en el lugar e hizo exactamente lo que Dios le dijo. ¿Saben por qué nosotros no alcanzamos bendición? Porque siempre queremos andar haciendo lo que nosotros pensamos que es lo que Dios quiere que hagamos y dejamos de hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Dice, yo creo que esto es lo que Dios quiere que haga. No haga lo que usted cree que Dios quiere que haga, haga lo que Dios dice que haga. No ande acomodando la palabra, no ande razonando la palabra, no ande buscando el escape a la palabra, no ande usted queriendo huir de los principios de la palabra de Dios. Obedezca la palabra y la palabra de Dios le dice, grita, acuéstate, tírate de espalda, tírese, hermano. Si la palabra le dice brinca, brinque. Si la palabra le dice grite, grite. Pero cuando la palabra le dice cállate, cállese. Y ahí es donde tenemos conflicto nosotros, la iglesia. Porque decimos, a usted le suena, hermano. No me suena. ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Mire, si es que Jesús hizo cosas locas. Si nosotros hiciéramos las cosas que Jesús hizo, nos meten una demanda. Un día un hombre dice que le sacó la lengua y le escupió en la lengua. Ven que lo llama a usted y digo que saque la lengua y tirarle un escupitajo en su lengua. En otro dice que escupió en el suelo y hizo lodo y le untó en los ojos. Y no le ajustó y volvió. Y le dijo, ahora ve y lávate en el tanque de Siloé. Y fue y se lavó y recobró la vista. Pero nosotros hoy todo lo cuestionamos, ¿verdad? Cayó la hermana, es pura emoción. Eso no es de Dios. Es la carne. Carnudo, tío. Yo no creo en eso. Yo por eso no paso. Y entonces perdemos la bendición, ¿sí me entiende? Porque nosotros estamos encerrando el poder de Dios en parámetros de hombre. Dios no se mueve como usted quiere, como usted piensa, como yo quiero, como yo piensa. Él es poderoso para hacer como Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere y de la manera que Él quiere. Amén. Lo único que Dios necesita de usted y de mí es nuestra fe en Él. Amén. ¿Cuántos tienen fe todavía? Hermano, hay que cambiar nuestra forma de hablar. Mire, la fe, hermano, es una palabra tan sencilla, dos letras, F, pero con un poder extraordinario. Si nosotros llevamos, hermano, cada promesa de Dios a nuestro espíritu,
Si comenzamos a declarar palabras, si comenzamos a creerle a Dios, las cosas cambian. Sí. Yo a veces me paro en la casa como loco a reprender cuando siento que hay una, como a veces llega el chamuco a querer. Yo me pongo a caminar por ahí y a declarar palabras en la casa y a ordenar, a establecer, a proclamar. ¿Sí me entienden? Y aunque digan que estoy pasado de onda o que se me está fallando la cabeza o que me barrió un tornillo, no me importa. Yo ando estableciendo, yo ando declarando palabras de bendición a mis hijos, los agarro, les digo, hijo, Dios te bendiga. Declara que Dios te va a prosperar, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. A ellos les digo, mi profeta, mi pastor, mi pastora, yo les estoy declarando palabras a ellos, amén, porque mi palabra tiene poder, porque es palabra de Dios, amén. Usted tiene el poder de cambiar las circunstancias. Usted quiere cambiar, o usted quiere ver cosas diferentes en su vida, hable de forma diferente. Amén. Sí. Termino, una vez me dijo una hermana, pastor, estoy orando a Dios para que me dé un trabajito, aunque sea para pagar la renta, cabal, solo para pagar la renta. No más. Y una vez le dije, ¿por qué no digas a este hermano que solo para la renta? Me gusta, bueno, fue lo que le dije a Dios. Señor, dame que sea un carrito viejo, cabal, el del 75, el del 75. ¿Verdad? ¿Verdad que muchos pidieron cosas malas? Sí. Y ahora dice, híjole, si hubiera sabido. Pastor, ¿por qué no lo conocía antes? No estuviera viviendo en este cajoncito. No anduviera en este carrito viejo. Hermano, porque lo que usted declara, eso es. Amén. Amén. ¿Cuándo van a cambiar su forma de declarar? Cambie su forma de hablar. Y si Dios le da una promesa, una palabra, aunque no tenga pie ni cabeza para usted, si viene de Dios, recíbala en el nombre de Jesús. Y le aseguro que su circunstancia va a cambiar. Amados, hay poder cuando usted abre sus labios y usted habla sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su casa. Le aseguro que eso tiene poder. Así es, amén. Te escucha pastores, ministros alrededor del mundo locos. Conocí un hombre que cuando ya miraba que las cosas comenzaban a acabarse en la refrigeradora, le ponía sus manos con aceite y le decía, Señor, llénala. Amén. Así nada más lleno. Y en el día le llegaban las provisiones. Es cierto, amén. Así de cosa. Lleno. Él sabía. Dios no está tan interesado en lo que usted vive, sino en lo que usted habla. Así es, amén. En lo que usted cree en su corazón. Amén. ¿Cómo le creemos nosotros muchas veces más al mundo que a Dios, verdad? Tenemos que creer. Háblele. Sí, amén. Declare. Póngale voz a su fe. Y ya no tenga usted una fe muda, no. Declare. ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? Está en su boca. En su boca hay un milagro, amén. En su boca hay una bendición retenida. Tiene que comenzar a actuar por fe, amén. Creo que se despide, vamos a orar.